Pensé que mi mamá me odiaba. Hasta que descubrí lo que escondía en su armario. Me llamo Tomás. Tengo 22 años y vivo en la ciudad de Rosario, en Argentina. Llevaba toda la vida pensando en que mi mamá me odiaba. Pero todo cambió hace un par de semanas. No tengo grandes traumas que contar. No hubo golpes ni gritos. Pero la frialdad con la que mi mamá me trataba, era algo imposible de ignorar. Estaba ahí. Pero ausente. Cumplía con todo lo necesario, pero nunca fue de abrazos, de palabras lindas, ni de esas miradas que uno espera cuando es chico. Mientras otros decían que sus madres eran su mundo, yo apenas podía decir que la mía me conocía. Cuando se enfermó, hace un par de años, intenté acercarme. Quería hablar con ella, preguntarle por qué siempre había sido tan distante conmigo. Pero ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba cansado. Y su ánimo muy decaído. Falleció hace 2 meses, a los 44 años. Cuando sucedió no sentí tristeza. Tampoco sentí enojo. Era más bien un vacío. Un vacío que aún no sé cómo explicar. Hace un par de semanas fui con mi tía a vaciar la pieza de mi mamá. Ella decía que era importante empezar a cerrar ciclos. Yo no estaba seguro, pero accedí. Mientras revisábamos el armario, encontré una libreta de tapas duras escondida entre unas mantas viejas. La saqué sin decir nada. Parecía una agenda. Al abrirla reconocí su letra, pequeña y ordenada. Idéntica a la de las notas que me dejaba en la heladera. Había entradas fechadas, pensamientos sueltos, algunas páginas llenas y otras con solo 2 o 3 frases. La primera anotación era del año en que nací. Llevé la libreta a mi pieza para examinarla a detalle. Por un momento dudé. ¿Tenía derecho a leer esto? ¿Y si encontraba cosas que no quería saber? No lo pensé mucho tiempo. Después de todo lo que había pasado, la verdad es que ya no tenía nada que perder. Solo necesitaba entender. Entender por qué mi mamá nunca me quiso. Entender de dónde venía tanta frialdad. Sin embargo, nunca imaginé que el contenido de esa libreta me rompería desde la primera página. La primera página del diario databa del año 2003. Yo había nacido unas semanas atrás de esa fecha. 11 de octubre del 2003. Hoy Tomás no paró de llorar. Intenté de todo. Cambié su pañal 3 veces, le di de comer y lo dormí en brazos. Pero nada funcionó. Al final terminé llorando con él. La siguiente entrada la escribió en la misma página pero con más de un mes de diferencia. 23 de noviembre del 2003. A veces siento que no puedo con esto. Me duele no poder ser la madre que se supone que debería ser. Le tengo cariño a Tomás. Sin embargo, no entiendo cómo debería actuar una buena madre. Me aterra pensar que nunca seré buena para esto. Me quedé congelado. Nunca pensé que mamá fuera de las personas que dudaban de sí mismas. Ese día no pude seguir. Cerré la libreta y la metí bajo la almohada. Tenía la cabeza revuelta. Había pasado años creyendo que mi mamá era indiferente por elección, como si fuera de hielo. Pero, ¿y si había algo más? Al día siguiente retomé la lectura. Me percaté de que, aunque las entradas de mamá fueran esporádicas, ella trataba de escribir una cada mes. En una contaba que yo había empezado el jardín de infantes. En otra hablaba acerca de la semana que estuve enfermo de varicela y lo poco que durmió esas noches. Conforme avanzaba en la lectura también me percaté que en la escritura de mamá había un sentimiento que parecía repetirse. La culpa. 17 de julio del 2007. Hoy le grité a Tomás. No porque hiciera algo malo. Simplemente venía muy agotada del trabajo. Aunque eso no justifica nada. Me siento una basura de persona. ¿Qué va a pensar de mí cuando crezca? 2 de marzo del 2008. No sé si estoy criando bien a Tomás. No sé qué es lo que necesita. Me da miedo no estar haciendo lo suficiente. No quiero fallar. No quiero fallarle. Ese último fragmento me dolió más de lo que esperaba. Porque ahora, viéndolo desde una nueva perspectiva,
Comprendía que había mucho más detrás de esa actitud distante de mamá. Durante años había creído firmemente que mi mamá me odiaba. Sin embargo, esta faceta desconocida que se presentaba ante mí me hacía dudar de todo lo que creía saber. Las siguientes noches las pasé leyendo la libreta de a poco. Me tomaba mi tiempo para poder analizar cada entrada, tratando de darle sentido a mis recuerdos con los nuevos hechos que estaba descubriendo. 19 de agosto del 2010. Hoy Tomás volvió con un dibujo del colegio. Era una casa con un sol enorme y una señora de pelo largo que, según él, era yo. No supe qué decirle. Sentí una punzada en el pecho. Me da miedo no estar construyendo recuerdos lindos con él. ¿Y si solo recuerda el silencio? ¿Y si crece y no me quiere? Me costaba reconocer a esa mujer. Durante años la vi moverse como si el mundo no le pesara. Siempre tan correcta. Siempre tan tranquila. Pero en estas páginas esa mujer no estaba. En su lugar había una mujer vulnerable, llena de dudas, que se preguntaba todo el tiempo si lo estaba haciendo bien. 3 de diciembre del 2011. A veces me siento como si estuviera actuando. Hago lo que se supone que debería hacer una madre, pero no sé si estoy conectando con él. ¿Estar presente es suficiente? 9 de febrero del 2012. Le prometí a Tomás que iríamos a la plaza. Pero al final no pude llevarlo. Había tenido un día muy pesado en el trabajo. Me dolía demasiado la cabeza y no tenía energía para salir. Él me miró como si no le sorprendiera. Eso me destrozó. ¿Acaso se acostumbró a que su madre le falle? Me era imposible no recordar ese día. Tenía 9 años. Me pasé toda la tarde con los zapatos puestos, esperando en el sillón junto a la puerta. Cuando entendí que no íbamos a salir, no dije nada. Me limité a quitarme los zapatos y subir a mi pieza. Había llegado a la conclusión de que a mamá ni siquiera le interesaba pasar tiempo conmigo. Sin embargo, ahora surgía un dilema en mi cabeza. ¿Hubiera hecho alguna diferencia saber cómo mamá se sentía cuando era niño? ¿Acaso habría podido entenderla? 20 de abril del 2013. Hoy Tomás se acercó para contarme algo que le pasó en el colegio. Discutió con uno de sus amigos y ahora no se hablan. No supe qué decirle. Solo me limité a escucharlo y a sentir. ¿Qué clase de madre no sabe qué decirle a su hijo? Cerré la libreta por esa noche. Apoyé la frente contra mis rodillas y me quedé así un largo rato. Sentía una profunda tristeza. Como me hubiera gustado saber todo esto cuando mamá aún vivía. Sin embargo, no iba a detenerme hasta llegar al fondo de este asunto. Había muchas preguntas por resolver. ¿De dónde venía todo ese miedo que sentía mamá? ¿Toda su vida fue así? ¿Acaso le pasó algo que la volvió de esa manera? Con el tiempo las entradas comenzaron a ser cada vez más breves. Cada vez más espaciadas. Como si a mamá le costara seguir escribiendo. Como si se hubiera quedado sin palabras. 14 de junio del 2015. Hoy Tomás me preguntó si yo alguna vez me sentí perdida en la vida. Me lo preguntó sin malicia, solo por curiosidad. Me reí y le dije que no, que con los años uno aprende a estar firme. Mentí. Con el pasar de las páginas la lectura se volvía cada vez más difícil. 9 de septiembre del 2018. A veces observo a Tomás y no entiendo cómo logró crecer tan bien. Es atento, cariñoso y noble. ¿Cómo logró convertirse en todo eso a pesar de tener una madre tan mala? 2 de enero del 2021. Me siento cada vez más cansada. Hay días en que el simple hecho de levantarme es una tortura. Esta semana iré al médico. Debo seguir adelante cueste lo que cueste. Tomás está a punto de entrar a la universidad. No puedo fallarle, no esta vez. 4 de octubre del 2024. Desde que me detectaron esta enfermedad todo se ha vuelto más complicado. Cada vez me siento peor. No sé cómo decirle a Tomás. No quiero preocuparlo. Ni siquiera estoy segura de si debería contárselo. He sido tantas cosas menos una madre valiente.
18 de marzo del 2025. Hoy pensé en contarle todo. Sentarnos, pedirle perdón, decirle que yo estaba rota desde antes de que él naciera. Pero no pude hacerlo. Me dio miedo. Miedo de que pudiera pensar que todo fue su culpa. Cuando la verdad es que la culpa es mía. Nunca supe cómo ser mamá. Perdón, Tomás. Perdón por no ser la madre que merecías. Ojalá algún día entiendas que lo intenté. Esa era la última entrada que escribió. Cerré la libreta sin darme cuenta de que estaba llorando. Un dolor terrible invadía mi corazón. Nunca imaginé que mamá estuviera sufriendo tanto. Todo en silencio. Todo en soledad. Sin embargo, lo que más me dolía era no poder entender de dónde venía todo eso. ¿Qué es lo que le había pasado a mamá? Yo necesitaba entender. Y solo había dos personas que podrían tener las respuestas que buscaba. Mi tía y mi abuela. Después de un par de días le llamé a mi tía. Le conté de manera breve de la libreta que mamá tenía en su armario y de su contenido. Ella no pareció sorprendida. Me dijo que pasara a verla cuando quisiera. Que ella contestaría todas mis preguntas. Fui a su casa al día siguiente. Nos sentamos en la cocina y me sirvió un té. Quiero entender por qué mamá era así, dije sin rodeos. Mi tía suspiró. Le dio un trago a su té, se acomodó en la silla y me dijo. Tu mamá siempre fue una persona sensible. Cuando era más joven era muy dulce y atenta. Pero también era muy insegura. Sentía que nada de lo que hacía era suficiente. Con el tiempo las inseguridades la endurecieron. Y eso se hizo peor cuando te tuvo a vos. ¿Por qué? Porque estaba sola, Tomás. Ser madre soltera no fue fácil para ella. Y encima tu abuela nunca se lo perdonó del todo. Siempre la juzgó. Aunque te adore, nunca dejó de hacerle sentir a tu mamá que había fracasado. ¿Usted trató de apoyarla? Intenté. Pero con los años se fue aislando cada vez más. Se convenció de que no servía para ser mamá. Por más que le dijéramos lo contrario, ella no escuchaba. Además, sentía que si mostraba sus inseguridades, todos iban a juzgarla. Por eso se aislaba tanto. Noté que mi tía comenzaba a ponerse triste, así que preferí no seguir indagando en el pasado. Me quedé un rato más hablando de otras cosas. Luego le agradecí y me fui directo a casa de mi abuela. Ella me recibió con cariño, con esa calidez que siempre tuvo conmigo. Nos sentamos en la sala y me ofreció un mate. Después de unos minutos, me animé a hablar. Abuela, ¿vos crees que mamá fue una buena madre? Ella bajó la mirada. Se tomó su tiempo. Creo que lo intentó con todo lo que tenía. Pero también creo que le faltó creer en sí misma. ¿Y por qué no podía? Suspiró. Movió lentamente el mate y luego dijo. Porque yo la crié así. Con dureza. Con exigencia. Como me criaron a mí. Creí que eso la iba a hacer fuerte, pero al final solo le hice daño. La expresión de la abuela cambió de golpe. Era la primera vez que la veía triste. Estaba sorprendido. Ella nunca mostraba sus sentimientos a los demás. ¿Usted alguna vez le dio palabras de aprobación a mamá? Muy pocas veces. Pensaba que al exigirle, la empujaba a superarse. Pero ahora entiendo que lo que necesitaba era que alguien le dijera que estaba bien equivocarse. Que estaba bien tener miedo. Me tomó la mano, con los ojos húmedos. Tomás, a veces uno repite sin darse cuenta. Y cuando abrimos los ojos, ya es tarde. Tú eres un chico sensible. No dejes que la dureza entre a tu corazón. Salí de ahí con el corazón apretado, pero con las piezas, por fin, empezando a encajar. Pasaron unos días desde la conversación con mi abuela. Aunque muchas cosas empezaban a aclararse, sentía un vacío extraño. Me costaba aceptar el hecho de que nunca podría hablar con mamá de todo esto. Esa tarde decidí ordenar algunas cosas que seguían guardadas en su habitación. En el fondo de una caja encontré un sobre de papel manila, bastante gastado. Dentro había 3 fotografías.
La primera era de mamá con la abuela, abrazadas en la cocina de la casa vieja. La abuela tenía el rostro serio, pero mamá sonreía. Detrás de la foto escribió: no siempre lo dijimos, pero el cariño siempre estuvo ahí. Te quiero, mamá. La segunda era de mamá con mi tía, las dos jóvenes, con trenzas desordenadas y helado en la mano. También tenía una nota en el reverso. Gracias por siempre tratar de apoyarme. Sos mi mayor apoyo en el mundo. No sé qué haría sin tus palabras de aliento. La tercera me dejó sin aire. Era una foto de mamá conmigo en brazos. Yo debía tener meses. Su mirada desbordaba amor. Se veía tan feliz. Al dar la vuelta se podía leer lo siguiente: Tomás, me da miedo no saber hacerlo bien. Me da miedo fallarte. Pero te miro dormir y siento que por vos puedo ser valiente. Perdón si a veces no lo parezco. No hay un solo día en que no te ame con todo el corazón y, pase lo que pase, siempre te amaré. Me acosté en la cama. Por primera vez, el silencio no me pesaba. Fue entonces cuando me di cuenta que solo necesitaba entender a mamá. Quizá no fue perfecta. Pero siempre me amó a su manera. Y ahora que por fin la entendía también podía perdonarla. Por último decidí poner en un marco las fotografías y guardar la libreta en el cajón de mi escritorio. Quería tenerlo siempre cerca para recordar. No como una herida, sino como un legado.